¿Qué tal? Muy buenos días, niños y niñas. Sean todos bienvenidos a esta semana número 18. Nos encontramos ya en esta semana número 18 en la cual estamos revisando nuestro proyecto mensual número 2. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 1 que corresponde a esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Pero antes, recordemos cuál es el nombre de este proyecto mensual número 2, que es Aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana del 28 de septiembre al 2 de octubre nos encontramos en la semana número 4 que tiene como tema Buenos hábitos para cuidar la vida, el entorno y el planeta. Muy bien, empezamos con nuestra actividad número 1 que se titula Todo idioma es diferente y tiene su propia historia. Y comenzamos con un ¿sabías qué? El castellano es la lengua que se habla mayoritariamente en nuestro país. Para su formación han contribuido lenguas como el latín, el godo, el árabe. Su desarrollo se ha enriquecido con aportes de las lenguas indígenas americanas desde el siglo XVI. Se habla en Hispanoamérica y Ecuador desde la conquista española y la colonia, es decir, cuando llegaron los españoles desde Europa a vivir en América trajeron su idioma. Antes se hablaban los idiomas de los pueblos originarios, muchos se perdieron, pero algunos de ellos persisten hasta la actualidad. Ningún idioma, así como ninguna cultura, es superior o mejor que otra. Simplemente hay diversidad de lenguas y cada una es valiosa. Cada idioma tiene sus propias reglas y algunas también tienen sus propios alfabetos. Observa, tenemos el alfabeto chino, el alfabeto ruso, el alfabeto japonés. ¿Qué tal? Podemos observar estos alfabetos que se muestran totalmente diferentes a nuestro alfabeto, ¿verdad? Una de las reglas del castellano es el uso del tilde, ¿sí? Estas reglas solamente se usan para nuestro idioma, es decir, para el idioma castellano. Investiga las reglas básicas de uso de tildes en castellano y escríbelas en tus cuadernos. Puedes encontrar información sobre este tema en el texto del quinto año de educación básica de lengua y literatura en la página 29. Muy bien, vamos a revisar estas reglas generales para el uso de la tilde. En primer lugar tenemos, las palabras de una sola sílaba se escriben sin tilde. Existen algunas excepciones a esta regla que las estudiaremos más tarde, ¿sí? Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en consonantes N o S y también cuando terminan en una vocal. Recordemos que las palabras agudas son aquellas que tienen la fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Tenemos después las palabras graves, que son aquellas que se tildan cuando terminan en una consonante distinta a la N, a la S o a una vocal, ¿sí? Además, la fuerza de voz se ubica en la penúltima sílaba, ¿sí? Y finalmente tenemos a las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, que ellas siempre van a llevar tilde. Recordemos que las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Y tenemos aquí, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en consonante N o S y también cuando terminan en una vocal. ¿Y dónde llevan la tilde? Pues en la última sílaba. Tenemos, por ejemplo, atún, almacén, compás, razón, sofá, escribió, café. No sé si ustedes recuerden cuando estábamos más chiquititos, ¿verdad? Estábamos en tercero, en cuarto, nos hacían nuestras maestras con palmas, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer para que recuerden nada más dónde está la mayor fuerza de voz. Vamos a ver. Atún, almacén, ¿sí? Compás, razón, ¿sí? Si se dan cuenta, estas palabras agudas cae la fuerza de voz en la última sílaba. Luego tenemos, las palabras graves se tildan cuando terminan en consonantes distintas de N o S o también de vocal, ¿sí? Recordemos que las palabras graves tienen su fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿sí? La que va antes de la última. Tenemos ejemplos como césped, cárcel, mármol, líder, lápiz, cáncer y árbol, ¿sí? Ahora pasamos a ver las palabras esdrújulas y sobresdrújulas que siempre se van a tildar, por ejemplo, periódico, médula, núcleo, brújula, pájaro, técnica. Y finalmente, las palabras que tienen una sola sílaba se escriben sin tilde. Claro que luego tenemos algunas excepciones, pero luego eso las vemos después, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, ya, bien, mes, vio, fue y no. Perfecto.
Ahora, escribe en tu cuaderno un párrafo sobre la razón por la que hablamos castellano en Ecuador. Puedes ayudarte de la información que leíste anteriormente. Toma en cuenta que un relato histórico es la narración de los hechos que sucedieron en el pasado en orden cronológico, es decir, en el orden que ocurrieron realmente los hechos. Muy bien, yo aquí les he traído un pequeño artículo que publicó el diario El Comercio que se titula La lengua que hablamos, para que en base a ello ustedes puedan desarrollar este párrafo que nos están pidiendo con la razón del por qué en el Ecuador hablamos el castellano. Entonces, voy a comenzar. El artículo se llama La lengua que hablamos, publicada por el diario El Comercio. La lengua española en América inició un proceso de mestizaje desde el momento mismo en que Colón pisó el Nuevo Mundo. El contacto de la inédita realidad americana y la influencia de las lenguas aborígenes determinaron que el castellano de los conquistadores se mestizara de inmediato, dando origen a lo que hoy es el español de América. El idioma castellano del siglo XVI empezó a cambiar cuando lo adoptó los nombres de aquellas cosas nuevas que eran propias del mundo americano. Los españoles comenzaron a hablar de la papa, el tabaco, el chocolate, de butacas, canoas y hamacas, palabras americanas procedentes de la lengua náhuatl. ¿Cómo era el habla de los ecuatorianos a inicios de la República? He aquí el testimonio de un viajero de la época, 1833. La lengua que se habla en Quito no es uniforme. Unos hablan la castellana y otros la de los incas. La primera que pronuncian los niños es muchas veces de los incas por ser indias las nodrizas, no hablando con frecuencia la castellana sino hasta los 5 o los 6 años. Aquella costumbre, antaño factible y hoy improbable de contar en casa con una tropa de sirvientas indias que se encargaban de cocinar, limpiar y criar a los niños, influyó para que muchas palabras quichuas relacionadas con la vida doméstica pasaran al lenguaje familiar ecuatoriano. Unas pocas de ellas nos salen al paso: guagua, anaco, cungapaño, locro, tulpas, cuchicara, yapingacho, etc. El uso excesivo del diminutivo en el habla ecuatoriana, estito, agüita, mijito, sería otro ejemplo del mestizaje de nuestra lengua. Este detalle no solo indica la vigencia del sustrato quichua en el idioma, sino además la reminiscencia de ancestrales prácticas de sumisión y cortesía que los mestizos cultivaron en épocas de subordinación colonial. El dar haciendo te explica por una resistencia psicológica a usar el imperativo. En el siglo XVII era común en la corte española aquel enunciado que decía ser cortés como un mexicano, para indicar que los indianos solían exhibir maneras recargadas de acatamiento y sumisión frente a los peninsulares. Por lo demás, el español de Ecuador conserva los rasgos lingüísticos del habla andaluza. Por ejemplo, de ello es el uso del ceseo y la presencia del léxico andaluz como alfajor, búcaro, chinchorro, maceta, habichuela, candela. De origen andaluz son los verbos preferidos por nosotros como guindar, amarrar y botar en vez de colgar, atar y tirar. A ello se añade el uso del ustedes en vez de vosotros como fórmula única del plural de la segunda persona. En el siglo XVI, la fórmula medieval del vos cayó en desuso y fue destituida por el vuestras mercedes, que es el ascendente de ustedes. El español ecuatoriano es, por lo tanto, un aspecto más del mestizaje que define toda la manifestación cultural de nuestro pueblo. ¿Qué tal? Hemos leído este artículo del diario El Universo que nos ha brindado diversos conocimientos acerca de este castellano en el Ecuador, ¿sí? Nos damos cuenta que a pesar que los españoles vinieron con su idioma, se mestizó, al igual que nosotros, ¿verdad? Ya que adoptaron diferentes palabras que eran originarias de nuestros antepasados y existió esta mezcla de españoles, ¿verdad? Hasta que finalmente quedó con nuestro castellano del Ecuador. Ahora sí, el resumen de estas actividades para la actividad número 1. En primer lugar tenemos, investiga las reglas básicas de uso de tilde en castellano y escríbelas en tu cuaderno, ¿sí? Recordemos que esto lo podemos encontrar en el libro del quinto año, página 29. Si tú no tienes este libro porque eres de sexto de séptimo, no te preocupes porque en la descripción del video voy a dejar el link donde lo puedes encontrar, ¿sí? Además, escribe en tu cuaderno un párrafo sobre la razón por la que hablamos castellano, ¿sí? Y yo te compartí un artículo que también lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas leer con mucha más calma y
puedas desarrollar tu párrafo acerca de este castellano en el Ecuador. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 1 de esta semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, con nuestro proyecto mensual número 2, aprender a vivir y a cuidar un mundo diverso. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Te envío muchísimos besos y abrazos. Chao, chao.